En esta lección nos familiarizaremos con el ambiente del software. Mostraremos algunas particularidades del panel principal de Primavera. Vamos entonces a abrir el programa. Agregamos la contraseña. Mostraremos el panel principal de Primavera. Veremos la pantalla de inicio que se divide en tres paneles: el panel izquierdo, el panel derecho y el panel inferior. El panel número 1 o panel izquierdo, ahí se muestra la base de datos de los proyectos. En este caso, Primavera trae una estructura por defecto que viene con el software una vez cuando lo descargamos. Viene en una estructura que se llama una estructura tipo árbol, que se llama EPS o Enterprise Project Structure. En el panel derecho muestra la línea de tiempo de duración de los proyectos. Si nosotros pinchamos este proyecto y movemos acá, nos va a mostrar de forma muy general la duración en una línea de tiempo de cada uno de los proyectos. Estos podrían ser los proyectos, todos los proyectos de tu empresa, y tu empresa probablemente tenga distintas líneas de negocio o distintas líneas de ejecución de proyectos. En el panel inferior se muestran las características de cada proyecto. Estos mostrarán datos según características del cronograma y las acciones que generemos dentro de ellos. Tenemos un resumen general, un bloc de notas, un bloc de presupuestos, un plan de gastos, resumen del presupuesto, fechas, financiamiento, código, valores por defecto, recursos, configuración y cálculos con el que trabajará el cronograma. Finalmente tenemos las barras verticales y horizontales. Las barras horizontales son las barras de menú, junto con los iconos, que muchos de ellos son también parte de los menús principales. En el menú archivo podemos crear nuevos proyectos, abrir existente desde una base de datos, configurar la página de impresión, importar proyectos desde fuera de la base de datos en archivos EXR, también exportar archivos de trabajo a otras bases de datos de P6. En el menú editar podemos generar acciones para editar tareas. Gran parte de todas estas acciones están en el botón derecho del mouse. En el menú ver podemos configurar la presentación del cronograma, desde el formato de las barras, la escala de tiempo, los tipos de reporte, organización, organización en la que mostraremos la información en pantalla, cómo la organizamos. Esto también se le llama layout de salida. ¿Ya? En la empresa podemos configurar la estructura de todas las estructuras de control con la que desarrollaremos el cronograma y vamos a organizar la información que vamos a mostrar. También nos sirve para poder controlarlo. Definiremos los recursos de la empresa, tiempos de trabajo, calendario, cuentas de costo, distribución de los recursos en las actividades, todo definido en forma global para nuestra empresa. El menú herramientas sirve para crear, una vez que creemos el cronograma, sirve para actualizar el progreso, nivelar recursos, definir umbrales máximos, comparar cronogramas con versiones anteriores, crear, emitir informes de forma muy interesante y de forma muy atractiva. El menú de administrador sirve para definir perfiles de usuario, atributos que se pueden o no hacer en cada caso, qué puedes hacer o no con cada usuario, tal como eliminar proyectos, agregar o quitar recursos, agregar actividades, etc. Le quitas o le agregas atributos a los usuarios. Las barras verticales que muestran iconos, contamos con los mismos recursos que los menús principales.
¿ya? De forma gráfica. Tenemos iconos en la parte superior izquierda para abrir y cerrar proyecto. Tenemos viñetas, las viñetas del panel principal de proyectos, del Primavera, perdón, donde están los proyectos, que es esta que está aquí, los recursos, donde podemos mostrar los recursos asignados, los informes, como también como parte del menú principal, y el seguimiento, ¿ya? Se pueden mostrar en el panel principal. Volvamos al proyecto, al listado de proyectos que tenemos en nuestro panel principal. Tenemos un menú para poder ver el layout para proyectos abiertos. Lo podemos ver por actividades, estos que están acá, por WS, por asignación de recursos, por entregable, por costo, y además podemos agregar otras vistas para poder mostrar el panel principal. A la derecha, también cuando tenemos proyectos abiertos, podemos crear, generar nuevas actividades, crear, eliminar, cortar y pegar nuevas actividades. También tenemos iconos en la parte inferior para asignar recursos, relaciones, reglas de créditos en las actividades, sucesores, predecesores, etc. Resumamos. Hemos visto el panel principal y la configuración principal del panel de Primavera, los paneles izquierdo, derecho y el panel de fondo. Revisamos los menús principales y los iconos que nos permitirán trabajar con proyectos. En la próxima lección veremos cómo abrir archivos existentes en la base de datos de Primavera y algunas de sus características básicas. Nos vemos en la próxima lección.